Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien todos. El día de hoy les voy a dar una pequeña descripción rápida y teórica acerca de lo que es un electroencefalograma. Debido a las actividades de este tipo de investigación en el que nos encontramos, se nos pidió a los diferentes equipos que les demos un tipo de taller a manera de conocimiento propio y como divulgación de conocimiento para los mismos involucrados, con la finalidad de que en algún momento se necesite el apoyo de uno, podamos contar con ustedes. Bueno, en mi caso, soy parte del equipo de fisiología, más que nada encargado sobre la detección de las señales eléctricas cerebrales y pues como les mencionaba, vamos a hacer uso de la herramienta de o la técnica de la electroencefalografía. Como tal, pues es un taller o es una explicación por videos, va a ser dividido en dos videos y esa primera corresponde al apartado de conocimiento y que va orientado obviamente a mindfulness, psicoeducación hacia estudiantes universitarios. Ok, primero que nada, me presento, soy Mario Enrique Alvarado Barajas y en este momento vamos a comenzar. Ok, tenemos aquí el electroencefalograma, también conocido como un EEG. La palabra encefalograma viene a partir de lo que es electrón o ámbar, también por el tipo de color en el que se puede ubicar la señal o la electricidad, por un apartado llamado como encefalos, que va referente al cerebro y que se escucha como su apartado de encéfalo, y la parte grama, que es una representación gráfica. Como tal, la definición de un electroencefalograma es un estudio cuya función es recoger la actividad del cerebro, que es lo mismo que vamos a determinar si juntamos todas estas palabras, y que nos va a servir para observar diferentes alteraciones en lesiones difusas o incluso en investigación. De hecho, si pueden ustedes leer, vamos a ubicar lesiones de algún tipo de accidente, de algún tipo de problema que se ha mantenido, por ejemplo, tumores, hemorragias, encefalitis, traumatismos, aquellas que son más difusas, que van orientadas como a tóxicas, metabólicas o infecciosas, y pues que también tenemos, ¿no?, de propósito y de investigación. Ok, pero ¿qué registra la técnica del EEG? Realmente lo que registra son dos cosas o dos funciones, el tiempo y el espacio de las ondas o de las oscilaciones eléctricas del cerebro, y que van a estar basadas en el registro que se obtiene de los electrodos, que son los puntos que se utilizan y se colocan en el cuero cabelludo, que captan esta energía o este cambio de potencial eléctrico. Para aquellos que no saben, y lo comento rápidamente, las células o las neuronas, que son las encargadas de transmitir información en el cerebro, van a generar un tipo de energía. Digamos que a eso vamos a llamarle potenciales neurales, que son cambios eléctricos generados por diferentes tipos de iones, como el calcio, el potasio y el sodio. Quiero que se observe esta imagen que tenemos a la derecha y quiero que se imaginen como si la información junto con este cambio eléctrico de iones se fuera acumulando. Y en algún punto tienes tanta energía que termina liberándose por algún tipo de canal. Digamos que es como si fuese un cauce y que se desborda y corre el agua. Así parecido es como se transmite la información de un punto a otro. Bien, esto va o tiene que llegar a un punto como un cauce. Por tanto, se dice que lo que va a registrar la técnica de eje va a ser los cambios postsinápticos, que son excitatorios o inhibitorios. Son aquellos puntos finales que se dan después de esta excitación, de esta salida de cauce y que llegan a su punto final, que es estos dos. Excitatorios en el apartado de que quieres que el cuerpo realice algo o que se realice una función, por ejemplo, prestar atención. Y por ejemplo, en el caso de inhibitorios, también discriminar o eliminar aquellas cosas que te pueden interrumpir de esa atención.
Claro, para aquellos que están involucrados en psicología han de pensar en un montón de situaciones más, pero como menciono, va a darse por ese tipo de cambios. Y para ello vamos a tener que tener ese tipo de configuración o ubicarlo como ritmos en el EEG. Y un ritmo puede entenderse como esa onda recurrente que ocurre de manera regular, tiene una formación y una duración similar. Y vamos a obtener diferentes tipos de señales, pero lo que vamos a enfocarnos primero va a ser en cómo son denominados. Primero, tenemos que tener claro que va a estar dividido por su frecuencia, su voltaje, topografía, morfología, simetría, carácter de ocurrencia, reactividad y modulación. Del lado derecho de cada uno de estos puntos van a ver a qué corresponde. El primero en este caso sería el número de ondas por segundo expresado en Hz. Más adelante les voy a decir un poco más a detalle qué es esto. El nivel de energía cerebral, que es el que vamos a utilizar, hay literatura que lo puede marcar como micro o milivolts y son estos dos tipos de formas representativas de los micro milivolts que se usan, aunque mayormente últimamente he encontrado puros milivolts. La topografía, la localización en la corteza o en la estructura cerebral de donde se está captando ese tipo de señal. Si es de los lóbulos occipitales, bueno, la parte occipital es el área parietal, el área temporal o el área frontal del cerebro. También va a estar dedicada por su morfología o la forma de la onda. Depende del tipo de onda que vayamos a tener o vayamos a registrar, tiene algún tipo de denominación en particular. Por ejemplo, que sean suaves, como estas, que sean más erráticas como las últimas, o que incluso tenga algo medial, que sean entre suaves con un poco de más picos o más ondas como lo es esta onda, ¿no? Va a tener que tener un tipo de simetría. Si realmente las ondas están ocurriendo de la misma forma tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, también va a estar orientada por su carácter de ocurrencia. Cada cuánto ocurre, si ocurre de manera aleatoria, de manera continua, si de repente tenemos algo normal como esto y aparece, no lo sé, un pico muy extraño que no debería estar ahí, que eso es a lo que se le conoce como raro, y pues también algo que puede ser más frecuente o menos frecuente. Vamos a tener otro punto que es la reactividad, que es cuando ocurre bajo alguna condición. La estimulación bajo alguna condición. Vamos, que le pedamos al paciente que parpadee, que ponga atención o que simplemente cierre los ojos y se relaje. Eso nos va a dar algún tipo de reactividad. Hay bastantes ejemplos que se pueden utilizar para reactividad, pero no me voy a meter en ello. Y pues la modulación, que es la regulación de la amplitud de acuerdo a la frecuencia, ¿no? ¿Cómo es que se está dando este tipo de onda? Y lo menciono por parte de frecuencia porque los hertz están específicamente establecidos, y como lo decía hace ratito, en espacio y en tiempo. En tiempo, basado de 0 a 1 segundo, y en espacio por el tipo de voltaje que le vamos a aplicar, que sirve como una forma de zoom, por así decirlo, para poder observar las señales ya sea de una manera más cercana o más lejana y que nos permita realizar este tipo de observación que buscamos. Bien, ¿cómo se expresan las ondas cerebrales? Las ondas cerebrales como tal van a tener diferentes niveles, que son los 5 que mirábamos en la representación anterior, pero que van a estar determinados por delta, teta, alfa, beta y gamma. Y cada uno tiene una numeración en hertz, que es la cantidad de ciclos de onda en la unidad de tiempo, en un segundo. Por tanto, en un segundo, si hablamos de teta, vamos a tener de 0.5 a 3.5 ondas. Vamos a poner el ejemplo. Este es delta. O sí, bueno, teta o delta, cualquiera de las dos, pero voy a ponerme en delta. Creo que al principio dije teta. Bueno, en fin. Tenemos delta, contamos. Partimos de 0, 1,
2, 3. Entonces estamos dentro del rango de delta, de 3. Y nos queda como nos dice el mismo nivel de hertz de onda. Si pueden ver aquí, esta onda se puede ver a unos 50 milivolts. Y de hecho dice aquí, es de 0 a 3. Dependiendo de la literatura, unos van a marcar que es de un punto a otro punto, pero nosotros vamos a hacer uso de este tipo de denominación. Y a nosotros nos interesa específicamente hacer observación en las ondas alfa y las ondas beta, que de acuerdo a lo que se ha encontrado, son los aspectos en los que van a aparecer el tipo de onda que nos interesan para la investigación del mindfulness y la psicoeducación, que serían estas dos, de 8 a 12 milivolts, o a 13, o 12.5, y de 12.5 a 30. Hay literatura que dice que incluso es hasta 25, pero aquí lo están manejando hasta 30. Bien, pero hay que ver cómo es la característica de cada onda o por qué nos interesa para la investigación. Bien, empezamos por delta. Delta tiene como característica que aparece en niños menores a 3 años, debido a que necesita generarse esta maduración del sistema nervioso para poder pasar a otro tipo de onda. Comprende de los 0.5 a los 3.5 Hz y pues se va a localizar en toda la cabeza y más que nada durante el sueño lento. La amplitud de voltaje que vamos a tener van a ser entre los 150 y 200 microvolts, creo, y suele ser simétrica porque está ocurriendo en toda la cabeza, tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho. Después tenemos a teta, que se representa normalmente como en vigilia, en la infancia, pero una vez pasados los 3 años. Ya cumplido los 3 años en adelante, va a aparecer este tipo de onda. Y en adultos, pues normalmente también va a aparecer, pero no como en los niños, en vigilia, sino que en los adultos va a aparecer de manera recurrente en las etapas de sueño. Recordemos que son 4 etapas de sueño, más la etapa de movimientos oculares rápidos. Y la característica de teta es que aparezca en las fases 2 y 3 de sueño de ondas lentas. Y está determinada por ondas que van de 4 a 7.5. Vamos a observar ese tipo de señal en áreas temporales con una amplitud de 100 micromilivolts y pues de reactividad en niños durante vigilia cuando se les piden abre los ojos o que tengan un tipo de actividad de atención. Vamos a encontrarlo entre los 5 y los 6 Hz. Su morfología es algo regular, en un segundo, y se parece a algo de alfa lento. Si ven, es un poco curviado, un poco seguido, se repiten en algún punto y se mantiene. Después tenemos alfa, que es la que nos interesa para la investigación. Un ritmo más frecuente en adultos en reposo, comprendiendo entre los 8 a los 12.5 Hz. Y aparece mejor cuando uno cierra sus ojos y mantenemos un tipo de relajación física e inactividad mental relativa. Simplemente nos sentamos, cerramos nuestros ojos con el aparato puesto que capte la señal y respiramos y respiramos. Y eso nos permite tener ese tipo de señal, que como lo miramos en comparación de teta, se parece bastante, solamente que como hay mayor cantidad de hertz o mayor cantidad de picos en tiempo, en un segundo, de aquí a aquí debe de haber entre 8 y 12.5 ciclos. Se localiza principalmente en occipitales, por lo que existirá un mayor voltaje en esas áreas posteriores, amplitudes menores a 50 microvolts o milivolts. La reactividad, pues, cerrar los ojos o actividad mental baja. Y su morfología, pues, va a ser modulado con amplitud de manera fusiforme. La siguiente, beta, que es otra de las que nos interesan para la investigación, va desde los 13 a los 20 o incluso hasta los 30 Hz. Que lo pueden observar aquí, es una mayor cantidad de picos y que es un ritmo frecuente en momentos de vigilia, cuando tenemos los ojos abiertos y estamos realizando algún tipo de actividad
mental como poner atención o estar atento a los estímulos ambientales, a lo que nos rodea, a lo que dice la persona que está enfrente de la clase, al maestro que está atendiendo la clase. Y pues suele localizarse este tipo de señal principalmente en las regiones centrales y frontales, aunque también se observa en regiones posteriores. Es por ello que al estar relacionado con lo posterior, que es donde encontramos los occipitales, parte de las regiones centrales, vamos, temporales parietales y los frontales, es imperioso utilizar y observar de manera detallada ese tipo de onda, y más porque es algo que se va a dar durante las aplicaciones de mindfulness y psicoeducación. Una atención plena y una atención hacia lo que se aprende. Normalmente vamos a encontrar la amplitud menor a 30 milivolts y su morfología va a ser variada y regular. No es como que tenga una sincronía, no va a ser fusiforme, no va a ser de otra manera. Simplemente va a tener variaciones, va a ser irregular, pero siempre se va a ubicar dentro de los 13 a los 20 o 30 Hz. Y por último tenemos a gamma, que es el último tipo de señal que podemos obtener. Curioso, no es perceptible para el ojo, pero va a comprender desde los 30 o de los 30.5 hasta los 70 o incluso hasta los 100, depende del tipo de literatura. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, que existen tres tipos de actividad. Respuesta que es transitoria, que puede ser evocada, activada, incluso constante o inducida, ¿no? Que es lo que decía ahorita. Y que siempre todas van a estar dadas a un promedio de 40 Hz, que es donde vamos a encontrar ese tipo de señal. Esta va a estar localizada en toda la corteza cerebral, no hay problema en qué hemisferio lo pongas, tiene que aparecer si se está buscando que se dé. Se observa cuando es menor a 20 milivolts. Su reactividad se da porque se provoca realmente y su morfología es lo que mencioné ahorita, que esté en ráfagas de 40 Hz. De aquí a aquí tienen que ser 40 picos, 40 ciclos realmente. Bien, y ahora tenemos un esquema de cómo vamos a observar y que de hecho lo van a volver a ver, pero ya en el otro video que les voy a poner, que va acerca de el Emotive Epoch Plus, que es el que se va a utilizar, o la herramienta eje que se va a utilizar para la investigación. Bueno, pero para esto vamos a tener la frecuencia, que es más que nada actividad cerebral estable en el tiempo, tiempo y espacio, que es lo que decía, que va a estar dado por la cantidad de segundos y la cantidad de voltajes. Y quiero que vean cómo aquí varía la cantidad de voltaje en función de estas inferiores. Por eso es que puse de manera explicativa y manera de ejemplo esta imagen. Bien, ahora ya sabemos esta teoría de cómo tenemos las señales, de que tienen algún tipo de morfología, tenían algún tipo de frecuencias, de voltajes, de amplitudes, de localización. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a saber dónde vamos a poner estos electrodos que son los que conforman a cualquier tipo de sistema de electroencefalografía o de electroencefalograma? Existen modelos distintos en el mercado. Yo por eso mencionaba ahorita el Emotive Epoch Plus. Y vamos a tener como el OpenBCI, vamos a tener algunos otros que van dedicados a sus marcas y que van a tener o más o menos cantidad de canales, que significa más o menos cantidad de electrodos colocados. Pero todos van a tener, o la mayoría va a tener un tipo de sistema conocido como el sistema 1020, donde el sistema nos permite desarrollar una forma de colocar todos los electrodos sin que exista algún tipo de interferencia entre ellos. Si pueden ver la imagen de aquí, la imagen A al lado izquierdo, vamos a tener que desde lo que es la parte de, algunos dicen los ojos o otros las cejas, 10% hacia arriba, que es como la parte medial de la frente, un poquito más arriba, vas a poder colocar un electrodo. De la misma manera, de la parte de la nuca hacia arriba, un 10% aproximadamente del total de la superficie que va desde ese punto de entre
la nariz o de entre la curvatura de los ojos y la nariz hasta lo que es la parte de atrás va a ser un 10% y después van a empezar en proporciones de 20% con 20% con 20% y así se va a colocar o se va a formar un sistema que nos va a permitir colocarlos sin tener una interferencia. Igual para los lados o para las partes mediales. Son 10%, 20%, 20%, 20%, 20%. Porque ya tenemos la forma de 10% y ese 10% va a estar diferenciado, por ejemplo, desde lo que es la parte del lobulillo o desde las partes mediales de la oreja y detrás de la oreja y que van a poder irse colocando posteriormente a un radio de 20%. Que acá en la parte B vemos cómo va desde una oreja hasta la otra y van a ser clasificadas de ese modo. De hecho, en la siguiente tenemos una colocación del mismo sistema 10-20, pero en este caso con las áreas y marcando igual de la misma manera siempre a qué tipo de electrodo hace referencia. Y quiero que pongan atención en esto porque, por ejemplo, cuando se coloca un electro y se está observando la señal, vamos a tener que de la parte medial, que es considerado como Z, que es la que divide los hemisferios, vamos a tener la parte frontal, la parte central y la parte posterior o la parte parietal. Y a partir de ello vamos a denominar de acuerdo a este tipo de área, si es temporal, parietal, frontal o occipital, cada uno de los electrodos. Para la parte frontal o el hemisferio, el área frontal del cerebro siempre va a estar denominado con Fs. Para las partes centrales va a estar con la C. Para los temporales con T. Para los posteriores, bueno, para los parietales, mejor dicho, va a ser con P. Y los occipitales, que también son parte de los posteriores, va a ser con la O. Y también pues A1 y A2, que son los anclajes. Anclaje 1, anclaje 2, que es como se les conoce. Y pues de esta manera vamos a tener una forma resumida de cómo es que funciona un electro o los elementos necesarios para conocer y colocar un electroencefalograma. Pues espero que este video haya quedado bien. Eh, Vamos a reanudar la misma explicación, pero con algo más demostrativo en el siguiente video.